hijos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Ustedes se llamarán sacerdotes del Señor, dirán de ustedes ministros de nuestro Dios. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios: yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Puestos en pie, aclamamos al Santo Evangelio. Cantamos. Palabra
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desarrollándolo entró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollándole, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decir: Hoy se cumple esta escritura que acaba de escuchar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con los santos teólogos. Queridos sacerdotes, hermanos, en esta unción de misión, querido señor nuncio, hermanos obispos presentes, queridos hermanos y hermanas, esta misa en que bendecimos los óleos con los cuales el pueblo de Dios va a recibir sacramentalmente el Espíritu Santo de diversas maneras, en la unción de los enfermos, en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal, en todos sus grados. Es una celebración para adentrarnos en lo más hondo de la presencia de Dios en la historia por medio de su Hijo y del Espíritu Santo que nos entregó y que recibió del Padre. En el libro del Apocalipsis se nos dice que Jesús es el testigo fiel, y esta misa es para recordar que todos nosotros en Jesús somos testigos fieles, llamados a vivir fielmente el testimonio de aquel que fue enviado a dar la buena noticia a los pobres, a curar los corazones desgarrados, a proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, y a proclamar también el año de la gracia del Señor. Esta identificación con Jesús es el corazón de nuestro ministerio. Difícil porque lo llevamos en Jesús, que nos facilita la identificación si siempre estamos atentos a Él, y si estamos atentos a Él en nuestras historias, identificándonos con el dolor humano, con las dificultades de nuestro pueblo, con las necesidades de los más sufridos, con las esperanzas de los que han perdido la esperanza, con todo aquello que Jesús se identificó y que además plasmó el nuevo sacerdocio
que los sacerdotes de Israel habían cometido. Si bien es cierto que nosotros cantamos con alegría, pueblo de reyes, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, no es para dirigirnos en esa usurpación del reino que los sacerdotes de Israel procuraron cuando construyeron un templo tirano que sometía a las personas a las exacciones, a los maltratos y a la producción absoluta de dinero. El Señor refunda el sacerdocio hoy día a partir de su sacrificio generoso de la cruz, que no es un holocausto más que se ofrece en el templo, sino que es el sacrificio de su vida como hijo de Dios en la historia por toda la humanidad. Nos cuesta comprender este misterio porque siempre tendemos, cuando ocupamos algún cargo o desarrollamos alguna responsabilidad, porque además nuestro pueblo nos la da con alegría, siempre tendemos a separarnos, a colocarnos encima y a soñar, ¿no?, con esos sacerdotes de Israel, como soñaban con los apóstoles. Lo he referido varias veces, la oligopistía y la chapa que Jesús hace a sus discípulos, oligopistos, no es hombre de poca fe. También se puede traducir de otra manera. Es creyentes en la fe de los pocos, del grupo privilegiado, que se coloca por encima de la fe y que manda, gobierna, saca plata, no titubea en alardear, negocia y vive espaldas del verdadero Dios. Evidentemente ven mirando a otro Dios, el Dios que nos endiosa, pero el Dios que en el cual creemos nosotros es el Dios que se mía por nosotros. Eso es muy gozoso para todos porque estamos acostumbrados, vivimos en una historia en donde, gracias a las formas de gobierno que han habido, gracias a las formas que han tomado las religiones, siempre el sacerdote, inclusive en las religiones paganas, es principal. El Papa Francisco nos ha enseñado que en estos 11 años el sacerdote debe ocupar el lugar de más abajo, como se dice. Yo agradezco a todos los que escuchando este mensaje fiel del Santo Padre a los evangelios han ido practicando su labor pastoral con esa humildad y sencillez con la que los hemos visto caminar por los cerros de Cachay, por el cerro de Cristóbal, por el cerro del Agustino, por los barrios populares de nuestra parte, por los cerros de los caminos. Y entre ellos quiero agradecer en especial a todos, en especial a los más jóvenes que han vendido su labor con un testimonio perfecto impresionante, estando cerca de la gente, alentando y dándose cuenta que eso luego se lleva al lugar, luego se celebra, luego se comparte, luego se dinamiza una iglesia que se va a. Quiero detenerme justamente en este testigo fiel, que es el Señor, siente la misión ligada a su misión y no la separa. Es siempre el peligro que ha habido en los sacerdotes de Israel y en el que cayeron. Se sentían ungidos y entonces ya se llevaron al cielo. El Señor dice: me ha enviado, me ha ungido para dar la buena noticia. Inmediatamente se hace regreso para curar a las personas. Nos hace agentes de noticias, nos hace médicos en los corazones desgarrados, nos hace heraldos para anunciar que van a salir de la cárcel los encarcelados y los prisioneros, y nos hace portadores de la gracia, nos hace a nosotros graciados
no desgraciados, y graciadores, promotores de la gracia y del mundo, y no comerciantes de la gracia. Si lo recuerdo, es porque la herencia del Antiguo Testamento tiene que ser repensada a partir de hoy. Los cristianos leemos todo el Antiguo Testamento desde la gloria de Jesús. No obedecemos lo que dice el Antiguo Testamento sin Jesús, porque de lo contrario producimos un multitazo. Interpretamos a Jesús al revés. Y él dice, esa escritura se cumple hoy. Y en la medida que esa escritura se cumple en nuestras vidas, se cumple también completamente la identificación con Jesús en nuestra historia, con nuestros problemas, a la cual tenemos que aprender a mirar cara a cara. Y en esa mirada el Señor nos enseña a mirar para meternos totalmente en el corazón de ella, anunciar la buena noticia de su presencia. Somos testigos de la presencia actual del Señor en la coyuntura peruana. Somos testigos de la presencia del Señor en la situación en que vive mi parroquia y mi pueblo. Somos testigos del Señor en las cárceles, en las calles, en los bailes de los jóvenes, en las plazas, en todas partes. Y eso requiere mirar. Y el Señor invita a sus discípulos que no anden preocupados. Miren los niños del campo, miren las aves del cielo, que ni tejen, ni siembran, ni cosechan. Y sin embargo, Dios los ha vestido y les da de comer. ¿Cómo no va a ser mucho más con ustedes? Y ahí usa la palabra oligopistos, pretendientes de ser reyes, pretendientes de estar fuera. Ese es el don de los casos para recordar que esa herencia recibida del sacerdocio de Israel tiene que superarse por todo creyente todos los días. Y eso implica siempre una especie de despojo de nosotros. Este despojo ocurre en todo ministro que anuncia al Señor Jesucristo como la salvación. ¿Y por qué razón? Porque como es una salvación en la historia y la historia se mueve y es dinámica, tenemos todo el tiempo que estar en camino, repensando nuestra forma de ser sacerdotes. Y es lindo por eso que les digo el ejemplo de los más jóvenes, que se adapta muy fácilmente a cómo anunciamos el Evangelio hoy en el calor de lo que estamos viviendo. Uno me decía que se encontraba muy alegre aunque muy cansado, porque tenía 12 caminos. Y las caminaba todo el tiempo. Ahora ratos cambiaba y que dejarse un poco. Pero es un ejemplo de cómo la diversidad de nuestros negocios nos invita a ser testigos y a comprender la vida de la gente y colocarse en su lugar. Y hoy día el Santo Padre ha dicho en la misa principal de San Pedro, lo ha dicho con toda claridad. Hemos de llorar con la gente. Hemos de sentir hondamente su dolor para poderle anunciar el mensaje de la alegría. Y cuántos motivos, hermanos y hermanas, no tenemos para poder hacer esto en un momento tan trágico como vive la humanidad y como vive también nuestro pueblo. Y dijo el Papa Padre que es no para recriminarle y polemizar con los males de la humanidad, sino para ayudar con ellos y con ellos con el pecado de la humanidad y con su propio pecado, para desde ese desgarramiento hondo de nuestro ser, identificando con ese dolor, sintamos la presencia de la luz que nos ilumina y que ilumina en medio de la tiniebla. Por eso hoy día vamos a recordar nuestras promesas sacerdotales que hicieron todos ante obispos del pasado
o han tenido, para que en fidelidad podamos seguir caminando bajo la orientación del Papa Francisco, como lo ha sido bajo la orientación de cualquiera de los papas anteriores. Gracias a Dios tenemos ejemplos de papas santos. San Juan XXIII en el Vaticano II, San Pablo VI. Luego tenemos todavía no es santo, pero San Juan Pablo I, pronto, San Juan Pablo II. Y luego tenemos al Papa Francisco, que también ha sido una persona santa y poderosamente reflexiva. Y quiera Dios que con la santidad vivida tan fuertemente en su ser, el Papa Francisco algún día llegue también a participar del reconocimiento de toda la Iglesia como lo que está haciendo durante todos estos años. Y lo digo porque lo he dicho ya en alguna reunión con todos ustedes, nosotros no elegimos al Papa, porque ya corre una herejía en la Iglesia. Este no es mi Papa, este no me representa. Al Papa lo elige el Espíritu Santo, no nosotros. Y por eso mismo también hemos de asumir que nosotros hemos sido elegidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos llamados a dar testimonio. Por lo tanto, aceptar nuestra humanidad que ha sido penetrada por el Espíritu, obedecerlo en todo momento, inclusive contra nuestro propio interés, manera de pensar, porque estamos para dar testimonio. Porque es un don preciado que debe crecer en nosotros, renunciando a todo aquello que sea distinto a nosotros. El Señor, que a todos ustedes siempre los inspira, les permita también tener esa grandeza de la oración que ora con su pueblo, por el pueblo y por los pecados que todos llevamos como vasos de barro en este pueblo. Que Dios nos haga a todos los sacerdotes santos del Señor capaz de dar testimonio con toda sencillez, voluntad y entereza, sobre todo pensando en que se vienen tiempos de testimonio que van a ser muy exigentes y en donde inclusive están las puertas, en muchos casos de la historia actual, del martirio como un camino posible. Un camino que evidentemente no se usa, pero se acoge en el momento y se decide aceptarlo porque es el mejor camino para que quede un diseño hacia el futuro de quién es Dios. Lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en los pueblos martirizados de Israel, de Gaza, lo estamos viendo en Ucrania, la cantidad de personas que además han muerto gravemente por obra de la insidia, de la belleza, del maltrato, de quien se cree Dios, los valores de Dios, sino simplemente obra humana. Que Dios nos ayude en este camino y sepamos responder a Dios obedientemente. Y para eso pidámosle que nos deje orar por nuestros pecados y por los pecados de la humanidad. Dios nos bendiga y gracias por su servicio, por su testimonio y por su vida. A continuación, los sacerdotes renovarán las promesas que hicieron el día de su ordenación sacerdotal, como signo de unidad y adhesión con el pastor de la Arquidiócesis de Lima, Monseñor Carlos Gustavo Castillo Matazón. Solo los sacerdotes se ponen en pie. Amados hijos, en esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles de nosotros,
quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios. Quieren unirse más fuertemente a Cristo y configurarse con Él, renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes, y por amor a Cristo aceptaron gozosos el día de su ordenación para el servicio de la Iglesia. Desean permanecer fieles, dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas, y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, la cabeza y el pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas. Todos se ponen de pie para orar por nuestros pastores. Y ahora, ustedes, queridos niños e hijas de nuestro pueblo de Dios, oren por sus presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones, que sean ministros fieles del Cristo sumo sacerdote, y los conduzcan a Él, única fuente de la salvación. Y oren también por mí, para que se adhieran al ministerio apostólico confiado a mi persona y sean imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de Dios. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y iglesia, a la vida eterna. Amén. En estos momentos son presentados ante su excelencia los tres óleos. Óleo para el Santo Cristo. Que se ha de usar en la administración de los sacramentos del bautismo, confirmación y del orden sacerdotal, así como en la dedicación de las iglesias y de sus altares.
El óleo de los enfermos, cuyo uso atestigua Santiago, remedia las dolencias del alma y cuerpo de los enfermos, para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. El óleo de los catecúmenos, con el cual se extiende el efecto de los exorcismos, pues reciben la fuerza para que puedan renunciar al diablo y al pecado, antes de que se acerquen y renazcan en la fuente de la vida. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la eficacia de este sacrificio nos purifique de la vieja condición de pecado y acreciente en nosotros la vida nueva y la salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, que constituiste a tu unigénito
pontífice de la alianza nueva y eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo el pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos al banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tus palabras y lo fortalecen con los sacramentos. Un sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con los santos,